¿Cómo está, Jesús? Buenas tardes. ¿Cómo está, Alan? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Ahora vamos a ver principios de fundamentos de derecho. Principios de derecho. Orlando. Nada más estoy aceptando a todos y ahorita comenzamos, jóvenes. La clase pasada estuvimos viendo lo que era la ley, lo que era la jurisprudencia, lo que era la costumbre y el uso, lo que era la doctrina. Hay un esquema de las fuentes del derecho mexicano que nos dice que la fuente del derecho se divide en 4: la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre y el uso. Y luego la ley se divide en 2, en lo que es la Constitución y lo que son las leyes. Y la Constitución puede ser federal y locales. ¿Ok? Ahora, después de eso, lo que sigue es capítulo tercero, vamos a ver lo que es la clasificación general del derecho. Las normas jurídicas, como ya se estudió, tienen como finalidad regir la conducta de los individuos. Pero como los hechos que constituyen la mencionada conducta son de diversa naturaleza, las normas de derecho varían según la especie de hechos que rigen. Ahora bien, tratándose del estudio y enseñanza del derecho, es necesario, para facilitar su mejor estudio y conocimiento, agrupar las diversas normas jurídicas, clasificándolas según un criterio en muchos casos arbitrario, pero que de cualquier modo facilite la mejor comprensión de esta ciencia del derecho. Aquí lo del derecho pues es regir bien la conducta de los individuos. Por eso se rigen las leyes, por eso se rigen normas, reglamentos, actos y hay sanciones. Entonces hay que irla diciendo como deben de ser. El derecho subjetivo. El derecho subjetivo, o más claramente los derechos subjetivos, son facultades que el individuo tiene con relación a los miembros del grupo social al que pertenecen y con relación también al Estado de que forman parte. Dijimos que el hombre es un ser eminentemente social. Este hecho lo lleva a establecer con los demás hombres, entre otras relaciones de carácter jurídico. Por ejemplo, el individuo tiene la facultad o poder, derecho subjetivo, de exigir de los demás hombres respeto para su vida, realizando los actos lícitos
necesarios para lograr tal finalidad. Dicha facultad se traduce, como se nota claramente, en una relación entre el sujeto titular del derecho subjetivo y los demás hombres. Entonces aquí, en el derecho subjetivo, hay que respetar para poder ser respetados nosotros. Si nosotros no respetamos, nadie nos va a respetar. Entonces, yo tengo derecho a ser respetado, así como ustedes tienen derecho a ser respetados. Dice, el derecho subjetivo se divide a su vez en tres grandes grupos: derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos y derechos subjetivos civiles. Estos últimos se dividen en personales y patrimoniales, y los patrimoniales a su vez en reales y de crédito. El derecho subjetivo público son los derechos que tiene el hombre por el solo hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. Basta el hecho de ser hombre para convertirse en titular de estos derechos. Ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad, el derecho a etcétera. Estos derechos están enumerados y garantizados en los primeros 28 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, vamos a ver lo que son los derechos los derechos subjetivos públicos son aquellos que todos tenemos todos podemos ser parte de tener ese derecho. O sea, nada más por el simple hecho de haber nacido, ya tenemos chance de ese tipo de derechos. Ahora bien, aquí no importa el sexo, la edad, las complexiones, no importa nada de eso. Todos tenemos derecho al derecho subjetivo público, así es. Ahora vamos a ver los derechos subjetivos políticos. Los derechos subjetivos políticos son aquellos derechos que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos, miembros de un Estado. Son más restringidos que los públicos, puesto que es necesario para poseerlos ser ciudadano del mismo, lo que implica determinadas restricciones relativos a la edad, sexo, nacionalidad, etc. Así, en México, solo los mexicanos ciudadanos del país que tienen un modo honesto de vivir y mayores de edad gozan de los mencionados derechos. Ejemplos: el derecho a votar y ser electo para los cargos de elección popular, el derecho de asociarse para tratar asuntos políticos del país, entre otros. Ahora, el derecho subjetivo político somos los ciudadanos de una misma o sea, de un mismo país. Ahí son los que tenemos derecho para hacer nuestras obligaciones, como la de ir a votar, como la de pertenecer a un grupo, pues dependiendo del país que somos, representar a ese país. El número 3 son los derechos subjetivos civiles, también llamados derechos privados o más de carácter personal. Son los que tienen los individuos en sus relaciones de carácter privado. Ejemplo: el derecho y la obligación que tiene el padre de educar a sus hijos, el derecho que tiene la esposa para exigir alimentos al esposo, el derecho que tiene el autor para disponer de su obra, etc. Aquí los derechos subjetivos civiles son ya los privados, los que debes de atender a otras personas. Por decir, el derecho de un autor que tiene por escribir un libro, de una persona de atender a su marido, del marido, que no le falte dinero, no le falten cosas
darle educación a sus hijos y a su esposa y tenerlos como deben de ser. Ahora decimos que el derecho subjetivo es un poder porque el individuo está en posibilidad, apoyado por la ley, de ejercitar su derecho sobre los demás hombres, obligándolos a respetarlos. La ley, reconociendo justo dicho derecho, lo apoya presentando su garantía para que los individuos puedan realizar la finalidad que mediante él se proponen alcanzar y que no es otra cosa que la satisfacción de sus legítimos intereses. Y luego vamos a empezar a ver lo que es el derecho objetivo. El derecho objetivo Buenas tardes, Tania, ¿cómo está? Bien, profe. Bueno, me da gusto. Saludos. El derecho objetivo, por su parte, se divide en interno y externo. Puede ocurrir que las normas de derecho se elaboren para regir los actos de los individuos, cuando aquellos se realizan dentro del territorio del Estado o del mismo país. En este caso, estamos ante el llamado derecho interno. Ejemplo, las normas jurídicas que rigen la organización y constitución del Estado mexicano y las que rigen asimismo las relaciones privadas de los mexicanos. Estos forman nuestro derecho interno, derecho positivo mexicano. En cambio, las normas jurídicas que rigen las relaciones de México y otros estados, ya sea en tiempo de paz o de guerra, constituyen el derecho externo que se aplica a dos o más estados o inclusive entre países. El derecho interno se divide a la vez en público y privado. El primero es la rama del derecho que rige la organización del Estado, la constitución del gobierno, las relaciones del Estado con los particulares y de estos con aquel. El segundo se ocupa de regir las relaciones de los particulares entre sí. Es pertinente hacer notar que no deben confundirse los derechos subjetivos públicos con el derecho público. Los primeros los hemos definido como las facultades que tienen los individuos por el solo hecho de serlo. Los derechos públicos son múltiples y pertenecen a la rama que hemos llamado derecho subjetivo, en tanto que el segundo se clasifica dentro del derecho objetivo. Los primeros son un conjunto de facultades, el segundo está formado por un conjunto de normas o disposiciones jurídicas. Entonces, los derechos públicos son los derechos públicos son múltiples, son del derecho objetivo. También conviene aclarar que no deben confundirse los derechos subjetivos civiles con el derecho civil. Dice, aquellos son el conjunto de facultades que el individuo tiene en sus relaciones de carácter privado. Esto es el conjunto de disposiciones o normas que rigen dichas facultades. Ahora, el derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado como ente soberano con los ciudadanos o con otros estados. El derecho público ya tiene que ver con las normas del Estado, o sea, son las que nos rigen las leyes. Ahora, el derecho público, a su vez,
se divide principalmente en las siguientes ramas: el derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho del trabajo o laboral, derecho agrario, entre otros. ¿Qué ve el derecho constitucional o qué es lo que hace el derecho constitucional? El derecho constitucional es el conjunto de disposiciones que rigen la organización o constitución del Estado. Ojo, la organización o constitución del Estado. La constitución del gobierno del mismo y las relaciones de los diversos poderes legislativos, ejecutivo y judicial entre sí. Esta rama del derecho la vamos a ver hasta la segunda etapa. Ahora, vamos a ver qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo es el conjunto de reglas o disposiciones que rigen la organización del Poder Ejecutivo y las formas de organización administrativa, misma rama que vamos a ver también más adelante, ya más a fondo. Aquí son reglas, es un conjunto de reglas o disposiciones que rigen al Poder Ejecutivo. Ahora vamos a ver qué es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de disposiciones que se aplican a los delincuentes por la comisión de algún delito. Es todo lo relacionado a checar de los robos o de cosas faltantes, de las personas que hacen algún mal. El número 4 es el derecho procesal. El derecho procesal, según las disposiciones legales que rigen la organización del Poder Judicial y la forma de hacer promociones ante el mismo poder. El derecho procesal es la que ve la organización del Poder Judicial. O sea, ya viene más acorde con checar bien a fondo qué es lo que está pasando. Y el derecho del trabajo laboral es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los patrones y los trabajadores. Eso, el derecho del trabajo o laboral es la relación que existe o normas jurídicas que existan dentro de lo laboral, dentro de las empresas. Y luego sigue el derecho agrario. El derecho agrario es un conjunto de normas que rigen la solución de los problemas derivados del reparto e inafectabilidad de tierras y aguas y de su dotación a los núcleos de población. O sea, todo lo relacionado con las tierras, los animales, las aguas, todo eso es el derecho agrario, o sea, es el responsable de esa área. Ahora vamos a ver lo que es el derecho privado. Más aguante. ¿Cómo está, Evelyn? Buenas tardes. El derecho privado es el conjunto de disposiciones jurídicos o jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. Ejemplo, las que establecen entre los miembros de una familia, las que se crean entre las partes que celebran un contrato, entre otros. O sea, entre nosotros mismos, la familia, los amigos, las amistades, etcétera, se contempla como derecho privado porque nosotros mismos somos los que hacemos los reglamentos o los estatutos de esas
empresas. Ahora vamos a ver, el derecho privado se divide principalmente de las siguientes ramas: derecho civil, derecho turístico, derecho bancario, derecho mercantil, etcétera. También podría considerarse dentro de esta división el derecho canónico o eclesiástico. El derecho civil es el conjunto de disposiciones legales que rigen las relaciones privadas de los particulares entre sí. Las relaciones particulares entre sí. Además, lo relativo a las personas y a los actos jurídicos que éstas realizan. Ese es el derecho civil, lo que compaginamos entre las mismas personas o las relaciones privadas que podamos tener y respetarlas. El derecho mercantil es el conjunto de disposiciones que rigen a los particulares cuando estos tienen el carácter de comerciantes y celebran actos de comercio. Este tipo de derecho, que es el mercantil, va enfocado a las empresas y es para checar igual su situación, ya sea monetaria. Esos tipos de derechos son los que pueden abogar, o ese tipo de cargos son los que pueden ver los procesos legales de las empresas, o sea, en cuanto a lo mercantil, todo lo que tenga que ver con el dinero en las empresas, todo eso se encarga el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque luego nos deben mucho dinero, entonces ahí pueden hacer las demandas mercantiles y ya eso es sobre empresas. Acuérdense, no siempre las empresas son las fregonas. Por decir, puede haber empresas de gobierno, todo el mundo ha de decir, al gobierno nadie le gana. Eso es mentira. Y se lo digo por experiencia. Yo tuve un problema hace varios años con Hacienda, en la misma empresa. Es que aparte de la agencia de viajes, mi papá tiene una constructora. Y no sé qué problema tuvimos con el SAT, con Hacienda, que nos quería cobrar unos impuestos que ya estaban, o sea, que sí se habían mandado antes la carta donde nosotros no éramos responsables de esos impuestos, y lo peleamos y sí la ganamos, o sea, batallamos pero ganamos, porque pues, nosotros teníamos la razón, o sea, no teníamos que pagar esos impuestos y efectivamente no se pagaron. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos mandado una cancelación de la empresa mucho antes. Entonces, nos evitamos un gasto muy fuerte, porque los impuestos, cuando son de millones o sea, cuando manejas millones de pesos en obras, se va muchísimo de lo que tienes que pagar de impuestos. Entonces, gracias a Dios no se tuvieron que pagar. El derecho canónico o eclesiástico es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, las actividades y la administración de la iglesia. O sea, aquí también puede haber intervención de los abogados con las iglesias, con lo canónico o eclesiástico. Entonces, ellos son los que se encargan de ver esa área. El derecho turístico es el conjunto de normas jurídicas que sirven para regular las relaciones entre los turistas y los prestadores de servicio turístico. El derecho turístico también, nosotros tenemos un reglamento que es la Ley Federal de Turismo. Entonces, si no nos adaptamos a esa ley o a esos reglamentos, también podemos ser
sancionados. Eso también tiene que ver con la ley y nos afecta mucho a nosotros como prestadores de servicios turísticos. Es más, ellos, si quieren, o sea, si están haciendo algo mal, ellos son los que pueden prohibir que ustedes se den de alta en algo turístico. Ahora vamos a ver lo que es el derecho extremo. El derecho extremo se llama también interestatal o internacional. Se divide en derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los diversos estados entre sí en tiempos de paz o de guerra. Ese es el derecho internacional público, o sea, las relaciones que tienen entre los mismos estados entre sí, y ya ellos son los que checan sus relaciones. Si está todo en paz, bueno, todo lleva un orden, pero si no, pues hay que aclarar qué es lo que está sucediendo para parar parar esas normas o esas relaciones que existen entre sí, entre los estados. Ahora vamos con el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el conjunto de normas que rigen a los particulares o sus bienes cuando siendo nacionales de un estado se encuentran en territorio de otro estado. Muchas veces pasa eso, que cometemos algún delito o algo, vivimos por decir aquí, vienen y hacen un fraude o algo, y luego de repente ya no viven aquí, ya se fueron a otra parte de la República o a otras partes del mundo. Entonces, pues eso sabemos que es malo, eso ya lo hace las funciones del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque está intercambiando los lugares de donde están haciendo sus locuras, ¿verdad? Entonces, pues eso también tiene una sanción y muy fuerte, porque por eso los andan buscando, se andan cambiando de lugares cuando no afrontan sus problemas en el lugar donde son o donde están cometiendo los fraudes o sus averías, ¿verdad? Tal y como lo estudiamos, el derecho en sentido objetivo no es sino la norma jurídica o bien el conjunto de normas jurídicas. En una palabra, las leyes u ordenamientos que rigen la conducta de los individuos cuando establecen relaciones entre sí o bien con el gobierno del Estado. Como se ve, derecho subjetivo y derecho objetivo son conceptos correlativos. En el primer caso, el derecho se presenta como una facultad o poder de hacer alguna cosa. En el segundo, como una disposición o conjunto de disposiciones que garantizan la facultad. Por ejemplo, los hijos tienen la facultad de exigir alimentos de sus padres. Dicha facultad se llama derecho subjetivo. Así es. Ahora, la disposición legal convertida dentro del articulado de un código es subjetiva y forma parte del derecho objetivo. Ambos derechos, como se ve por el ejemplo propuesto, están en relación de reciprocidad. Se ligan y se complementan. El derecho subjetivo es una facultad y el derecho objetivo es la disposición o conjunto de disposiciones legales que protegen dicha facultad. ¿Alguien
¿Me puede dar la diferencia de lo que es el derecho subjetivo y de lo que es el derecho objetivo, por favor? ¿La diferencia de qué? Entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Por decir, en el derecho subjetivo, en el ejemplo que acabamos de decir, dijimos que los papás tenemos que darle la educación a los hijos. O de exigir, por decir, los muchachos o nuestros hijos tienen la facultad de exigirnos alimentos a sus padres. Ahora, ¿cuál sería el derecho objetivo de todo esto? El derecho objetivo es el que está escrito por la ley, o sea, el que está plasmado en un documento. Y Así el es. derecho subjetivo es el que hace valer una persona por sus derechos. Así es. Entonces, uno lo habla, o sea, uno lo habla para así eso, son los derechos, y el otro es el que está plasmado ahora. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, aquí en México también, pero eso se ve más en Estados Unidos. Amenazamos, por decir, aquí es muy normal. Si no me haces caso, te voy a pegar. Esa palabra la tenemos en la boca los papás casi siempre, ¿va? Hazme caso porque si no te voy a pegar o te voy a castigar. Pero muchas veces sigue y no se hace nada. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, si yo a un niño lo regaño y le pego, la autoridad viene por mí y voy al bote, ¿va? Bueno, me detienen a mí, me quitan al niño, ¿va? Para empezar. Entonces, ¿por qué? Porque allá no se debe hacer el maltrato a los niños y eso está sobre las leyes, o sea, está en una norma que tiene Estados Unidos, no al maltrato de niños. Que eso, les voy a ser honestos, eso debe ser no nada más en Estados Unidos, debe ser en todo el mundo. Porque sí hay mucho maltrato a los niños, ¿verdad? Entonces, eso debe estar en las reglas o en las normas de derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver la clasificación del derecho mexicano con relación a nuestra organización política. Dice, de acuerdo a nuestra Constitución, México es una república representativa, democrática y federal, constituida por estados libres y soberanos, y estos, a su vez, se integran por un conjunto de municipios autónomos y con territorios propios. Los estados adoptan para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Tienen la libertad de organizar su gobierno interno, no teniendo más limitaciones que las de no invadir las facultades de los poderes, tanto federales. De ahí que el derecho mexicano se divida con relación a nuestra organización política en federal y local. ¿Qué diferencia hay entre estas dos
organizaciones políticas entre la federal y la local? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede repetir lo que dijo? Sí, ¿cuál es la diferencia entre las organizaciones tanto federal como local? Por decir, quién maneja la organización federal? Esto es en toda la república, ¿no? Esto se maneja de toda la república. Y la local es en cada uno de los estados. Esa es la pequeña diferencia. Es que hay delegaciones federales y estatales. Las federales es a nivel nacional, o sea, y las estatales es cada uno de los estados. Igual como los locales, es cada uno de los estados. Las secundarias así eran las secundarias, ¿no? Las preparatorias, federales o estatales. Hay unas que son federales y otras estatales. Profe, no mencionó lo de federal. ¿Mandé? No mencionó lo de la parte federal, o estoy confundida. No, todavía no. O sea, la parte federal, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte está lo federal? ¿En todo el país o dónde se encuentra? En todo el país, ¿no? Sí, En todo el es todo país. territorio nacional. Estamos en el territorio nacional. Es como ¿qué diferencia hay? A ver si ustedes me saben de decir, ¿qué diferencia hay entre los policías federales y los policías estatales? Todos alguna vez hemos viajado vía terrestre y hemos visto policías federales. ¿Cierto o falso? Y hemos visto policías nada más que o sea, un policía estatal del estado no puede estar en las carreteras multando, un federal sí. ¿Por qué? Porque son carreteras federales, o sea, están a nivel nacional del país. Va regido por el presidente de la República. Y los estatales son los de cada uno de los estados. Y ellos ven nada más su territorio, o sea, su parte del estado. Por decir, el municipio de San Nicolás, la policía de San Nicolás no le puede hacer nada a la policía de San Pedro, o no le puede hacer nada a la policía de Suazua. O sea, ¿por qué? Porque ahí es estatal, bueno, más bien es de municipal. De hecho, ya se va a acabar el tiempo, para que sepan. Nos vemos mañana. Igual si hay alguna duda, pues comenten, la verdad. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Ninguna, profesor. Ok, pues si no hay nada, nos vemos el día de mañana. Se cuidan, buenas tardes. Hasta mañana, buenas tardes. Maestro. Hasta mañana, profesor. Fíjense que les vaya súper bien. Igualmente, profesor. Gracias. Igualmente. Profesor. Bye, cuídese, Edgar. ¿Qué dice Miros? Hasta mañana, profesor. Nos vemos. Bye, cuídese, que le vaya súper bien.